Ok, entonces vamos a ver un poco sobre macroeconomía. Vamos a ponernos nuestro gorrito de la macroeconomía, ya que es diferente a las criptomonedas, pero nos afecta de igual manera. Y por eso es que lo vamos a ver. He querido hacer un video de esto desde hace tiempo. No vienen las herramientas de Benjamin Cohen con macro, debido a que es una suscripción más alta, pero sí podemos tomar de otros lugares que son completamente gratis. Como les digo, eso lo podemos ver en otros lugares y lo de Benjamin Cohen nos permite juntar esas cosas y poder ver otro tipo de datos de criptomonedas principalmente. Pero lo de la macroeconomía lo podemos ver en TradingView principalmente y también en las páginas del gobierno de Estados Unidos bastante. Entonces, vamos a hablar sobre tres puntos importantes de la macroeconomía. La inflación es uno de los puntos importantísimos. ¿Qué tanto suben los precios de las cosas en comparación de años anteriores? Entonces, eso es un dato, es un rate, un porcentaje o un porcentaje, perdón, que nos indica qué tanto están subiendo los precios de las cosas. Y podemos verlo anualmente. Normalmente se mira anual en que por ejemplo, en el 2022 llegamos a un punto altísimo de la inflación, a uno de los puntos más altos que hemos tenido de inflación. Este gráfico está raro, pero a uno de los puntos más altos que hemos visto de la inflación, que ha sido 9% anual. Y en esta página podemos ver cómo cambia eso. De hecho, podemos ver de todos los ítems. Este es un promedio de todos los ítems. Recuerden que la inflación es importante porque hace un promedio de todos los ítems de comida, de energía, de electricidad, de gasolina, de em, shelter, de cosas médicas, educación. Todo eso hace un promedio y nos indica qué, qué tanto está creciendo el valor de esas cosas. Entonces podemos ir aquí a lugares más específicos, a comida y casa. Podemos ver energía, cómo se ha mantenido y de hecho está abajo, está deflationary, se le llama cuando está ah, bajando de precio en vez de subir. Podemos ver la electricidad que ha estado manteniéndose arriba, de hecho. Podemos ver la gasolina, que es una cosa importantísima que se ha mantenido abajo después de la subida que tuvo el año pasado, hace 2 años más o menos. Podemos ver vehículos y vehículos nuevos que se ha venido bajando bastante constante. Y podemos ver, quería ver vehículos usados, pero no nos aparece aquí. Medical care ha seguido bastante alto y ha logrado bajar un poco, pero en sí ha venido bajando. Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Y con esta curva podemos verlo mejor, de que puede que esté haciendo un bottom para volver a empezar a subir. Y eso es lo que más teme el Fed, que es entonces eh, la macroeconomía también. No es solo la inflación, sino que es los intereses del Fed. ¿Qué son los intereses? Vamos a ponerlos aquí. US Interest Rates, que son, perdón, simplemente son la capacidad del rate de cambiar intereses para los préstamos de empresas, de personas que quieren comprar una hipoteca, que quieren tomar una hipoteca, de organizaciones, instituciones. Todo eso, las empresas tienen que pasar por estos intereses. Y estos intereses ellos los bajan o los suben dependiendo de cómo quieran estimular o quitar estímulo o empuje a la economía. Entonces, cuando estuvimos y vamos a agregar aquí el SPX. ¿Por qué? Porque son los 500 empresas y es un promedio del mercado. Vamos a quitar aquí, no podemos quitar esto. De hecho, vamos a agregar una página del SPX, pero podemos ver aquí cómo en la pandemia es un excelente ejemplo de que el Fed no esperaba esta caída de la pandemia, que fue una caída de la inflación, que no importa mucho, pero importa mucho más el hecho de que, como ustedes bien saben, muchos de ustedes bien saben, el SPX cayó durante la pandemia. Muchas de las empresas cayeron durante la pandemia. Vamos a quitar esto aquí. Y tuvieron esta caída de el 2020. Eso causó un shock en el mercado, causó una caída, aquí está,
una caída exagerada en el mercado, lo cual obligó literalmente al Fed a subir sus rates, a subir eh, divi- sus intereses. Eso da un gran empuje a la economía en el mercado. Entonces, mantener los rates en 0%, lo mantuvieron en 0%, literalmente de 0 a 0.25, por un tiempo alto como lo hicieron. ¿Qué fue lo que hizo? Que el SPX subiera exagerado. ¿Por qué? Porque las personas están más dispuestas a tomar préstamos, no tienen que pagar intereses por esos préstamos, las personas están dispuestas a comprar casas, y la hipoteca es bajísima. Podemos ver aquí, este es el 30-year mortgage, las hipotecas de 30 años. Las hipotecas llegaron a tener un 2%, literalmente 2% de intereses. Las personas estaban tomando préstamos para comprar bienes raíces y poder pagar bajísimos intereses en su hipoteca. Eso conllevó a un tiempo de que la economía logró estabilizarse. Pero ¿qué llevó después de eso? Y todo esto siempre es un ciclo. Vamos a verlo después porque eso conllevó a que la inflación se fuera exageradamente alta hacia 9%, lo que hablábamos al inicio. Llegó a 9% en junio del 2022, lo cual causó que el Fed no esperó a que llegara hasta arriba, sino que el Fed más o menos en 7%, lo cual ya era bastante, le dio bastante miedo al Fed de que llegara a ese punto la inflación. Entonces empezaron a subir los rates. ¿Qué significa? Que le quitan ese estímulo a la macroeconomía, a la economía de Estados Unidos y del mundo, por supuesto. Le quitan ese estímulo y empiezan a decir, bueno, no, entonces vamos a subir este mes 0.25. No, siguió subiendo la inflación, no se quedó ahí, al parecer va a seguir subiendo bastante más, nos da mucho más miedo. Entonces, de abril del 2022 a julio del 2022, todos esos meses no pararon de subir, cada mes subieron bastante y al final terminaron subiendo los intereses hasta 5.25%, lo cual suena poquito, pero es bastante alto para los intereses de la Fed. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con estos intereses y con esta inflación? De que podemos verlo con algo que pasó en el 71. En el 70 y en los 70 en general, la inflación se vino otra vez para arriba. La inflación estuvo en 1.30, 1.1 por años, literalmente más de una década estuvo en esos precios. Y de la nada, por una economía buena, por muchas cosas, la inflación empezó a subir. Subió de 1.75 a casi 6% en unos cuantos años, en como 3 4 años. ¿Qué llevó al Fed eso? No podemos ver aquí porque no tiene un historial antes de esto, pero llevó a que el Fed subiera también sus intereses, mantuviera los intereses arriba, sí, o subiera los intereses. No estamos seguros qué pasó aquí antes, pero mantuvo los intereses arriba. Y cuando empezaron a ver que la inflación empezó a caer porque el empuje a la economía ya no estaba ahí, sino que los intereses estaban altos, entonces el Fed vino y dijo, bajemos los intereses. Y eso es lo que podemos ver aquí. En el 71, el Fed empezó a bajar los intereses. Podemos verlo aquí desde 5% más o menos que estaban hasta 2% más o menos. ¿Qué llevó eso? Bueno, todos dijeron la inflación sigue bajando, sigamos bajando los intereses, todo va a estar bien. El SPX lo más seguro es que estuvo arriba en ese tiempo, vamos a revisarlo. De hecho, nunca he visto esta parte. En el 71, el XPX sí tuvo una explosión bastante alta, bastante buena, y dijeron todos, qué felicidad. Pero ¿qué pasó en el 72? En el 72 entonces empezó a subir nuevamente la inflación. Ya cuando el Fed tenía abajo los rates. ¿Qué tuvieron que hacer entonces el Fed? Responder nuevamente y empezar a subir bastante extremo, empezar a subir los rates nuevamente, los intereses. Eso conllevó a que sí, la economía se mantuviera bien, siguió subiendo. Después de eso hubo un crash y todo, pero eso es lo que no quiere el Fed ahorita. Literalmente eso es lo que están huyendo ahorita. De que si empieza a bajar demasiado rápido,
Esto puede ser un indicativo de que la inflación va a empezar a subir nuevamente. Y eso es lo que no queremos, lo que no quiere el Fed y lo que nadie quiere, porque no queremos ver los precios todavía más altos de lo que ya está. ¿A qué nos lleva eso? Entonces, a que los federales, la Reserva Federal, tiene solo estas dos cosas para poder alinear y para poder manejar esta inflación. Eh, los intereses y también ellos por medio de ver el unemployment, el nivel de desempleo de Estados Unidos, ellos tienen también ese análisis para ver si necesitan bajarlo. ¿Por qué? Porque el desempleo es algo importantísimo, es la tercera cosa importante que vamos a ver sobre la macroeconomía. El desempleo en Estados Unidos es una de las cosas que indica bastantes recesiones. Podemos verlo en años anteriores y podemos verlo cómo el Fed ha respondido a eso. Podemos ver de que después de que sube un poquito, sube bastante rápido y el Fed entonces tiene que cortar rates para empujar la economía y que las personas empiecen a hacer préstamos nuevamente, las empresas, para poder contratar a más personas y poder eliminar este desempleo que tienen estos problemas de desempleo. Aquí lo podemos ver nuevamente, subió el desempleo, cortaron rates. Subió el desempleo, cortaron rates. Subió el desempleo en el 2020, fue un shock horrible. ¿Por qué? Porque las empresas estaban sacando a las personas, no podían pagarles, no podían hacer sus actividades porque todo estaba cerrado. Entonces tuvieron que bajar los rates. Volvió a subir la inflación, subieron los rates y entonces podría ser de que esto nos lleve a un desempleo otra vez alto y ellos tengan que bajar los rates. Posiblemente. Eso ya es una recesión, entonces, oficialmente una recesión. Entonces, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Nosotros que miramos Bitcoin, podemos ver de que la inflación y los rates, principalmente de los federales, son algo importantísimo. ¿Por qué? Porque las personas ya nos hemos dado cuenta de que Bitcoin sí es una forma de huir de estas cosas de macroeconomía en parte, pero aún así nos afecta. ¿En qué nos afecta específicamente? En que la dominancia de Bitcoin, que es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, desde el 2023 ha subido a lo largo del año completo del 2023 y ahorita ha seguido subiendo, mientras que los rates de los federales han seguido subiendo y se han mantenido aquí arriba. ¿Por qué ha pasado eso? Porque las personas no están dispuestas a comprar tanto estas altcoins, estas monedas alternativas, sino que están dispuestas a comprar más Bitcoin, que es algo más seguro, ya que no están dispuestas a tomar estos riesgos de hacer préstamos, de crear empresas con préstamos para poder crear o comprar más de estas otras altcoins como ADA, como AVAX, como Doge. Eso es importantísimo, ya que nos muestra de que eso que dicen todos de que ya viene alt season, la temporada de altcoins, va a empezar a subir después de que Bitcoin cae, después de que Bitcoin llega a un top, las alt seasons o todas las monedas alternativas empiezan a subir exageradamente. Eso, lo más seguro, es que no va a pasar todavía. ¿Por qué? Por la situación macroeconómica que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación en la que el Fed todavía no está dispuesto a bajar rates y empujar al mercado con eso, sino que lo está manteniendo arriba debido a que tienen un miedo de la inflación, de que la inflación pueda seguir subiendo. Entonces, una última cosa que podemos ver con esto es patrones macroeconómicos. A mí me encanta un poco ver todo eso. Podemos ver cómo en el 2019 tuvimos algo muy parecido. En el 2019 se mantuvieron las rates altas y fue cuando Bitcoin hizo este rally exagerado, un rally de 340%. ¿Cómo podemos ver esto? Podemos verlo desde aquí hasta aquí. Podemos ver de que Bitcoin se ha mantenido en un rally constante también desde que las rates estaban bastante altas. Se ha mantenido un rally que ha seguido subiendo hasta el día de hoy y en definitiva puede seguir subiendo todavía un poco más. Pero ¿qué
en primer lugar, esto, si se dan cuenta, este patrón de barras me parece que le queda perfectamente. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Cuando el Fed vio que necesitaba cortar rates, desde el primer corte de rates, si quieren verlo aquí, desde el primer corte de esta rate, perdón, podemos ver de que una semana después, más o menos, un par de días después, 1, 2, 3, 4, 5 días después exactamente, Bitcoin llegó a su tope, a su pico local. Y después tuvo una consolidación de más o menos 53%, lo cual es muy considerable y de aproximadamente un año más. Un año más de una consolidación. Bueno, un poco más de un año más, perdón, si contamos la pandemia. Pero antes de la pandemia, y muchos dirían, ay, no, es que eso fue por la pandemia. No, esto fue mucho antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, literalmente, que tuvo esa corrección debido a la macroeconomía. Por eso es que es tan importante para nosotros. Todavía no hemos, y como les digo, todavía no estamos esperando de que el Fed corte esos rates y que pase eso que vimos aquí, de que al cortar los rates empezó a caer Bitcoin, pero cuando Bitcoin, y en mi pensamiento y en el pensamiento también de Benjamin Cohen, cuando Bitcoin Dominance, vamos a verlo aquí, cuando Bitcoin Dominance llegue a 56% más o menos, podemos verlo en este punto. ¿Por qué 56%? Porque es nuestra línea que tenemos aquí de resistencia. Cuando Bitcoin Dominance llegue a ese 56%, nosotros esperamos de que Bitcoin se mantenga en esos precios por un tiempo y el mercado en general empiece a bajar. ¿Por qué? Porque esperamos de que llegue exactamente al punto en que los intereses de la Reserva Federal empiecen a bajar. De que ellos decidan, ya sea debido a la inflación que empieza a subir, empieza a bajar, o el desempleo y una recesión clara se empieza a ver, ellos decidan cortar los rates. Eso lo más seguro es que sí va a pasar este año. ¿Por qué razón va a pasar? No estamos seguros, pero el Fed y la mayoría de personas está bastante segura de que va a pasar este año el hecho de que empiecen a cortar rates. ¿Y qué pasa cuando empiezan a cortar rates entonces? Lo más seguro es de que Bitcoin Dominance va a llegar a su pico al 56% y se va a mantener aquí. Y por supuesto, Bitcoin normal, el precio de Bitcoin, lo más seguro es que va a empezar a bajar, como pasó en el 2019, como pasó en este punto. Eso es lo que nosotros esperamos, ese es nuestro análisis sobre Bitcoin y macroeconomías y sobre altcoins que nos indican mucho todo esto de cuándo va a ser una alt season. La alt season no puede empezar a no ser que tengamos cero o un interés muy bajo y eso normalmente tarda un tiempo, no es unos cuantos semanas, unos cuantos meses, sino que son meses literalmente. Aquí pasó un año para que ellos llegaran a 0% y llegó rápido debido a la pandemia, literalmente no fue por otra cosa más que por la pandemia. Entonces un alt season yo pienso que lo podemos ver a finales del 2025 todavía, después de que pasemos por lo menos un año con intereses, con los rates, con la Reserva Federal bajando los rates hasta un punto más favorable para todas estas altcoins. Eso sería todo. Muchas gracias por verlo y si tienen alguna pregunta, por favor escríbanlo ahí abajo. Suscríbanse y denle me gusta que me va a ayudar bastante y va a ayudar para que podamos ver más de estos temas. Muchas gracias. Chao.